En un reciente discurso a la nación, el presidente Gustavo Petro presentó una ambiciosa estrategia para revitalizar el campo colombiano. Esta iniciativa se enfoca en la sustitución de cultivos ilícitos por opciones agrícolas lícitas y sostenibles, buscando integrar las zonas rurales en la economía nacional e internacional. Este plan es parte de un esfuerzo más amplio para asegurar un futuro próspero para las comunidades agrícolas afectadas por el conflicto armado y la narcoeconomía. La estrategia de Petro propone reemplazar los cultivos de coca, que han sido el pilar de la economía ilícita en muchas regiones, por cultivos legales y comercialmente viables. Entre las opciones propuestas se encuentran el cacao, el café y diversas frutas tropicales. Estos cultivos no solo son legales, sino que también tienen un alto potencial comercial y ecológico, ofreciendo a los agricultores alternativas rentables y sostenibles. La diversificación de la agricultura es un aspecto central de esta propuesta, pero no se limita solo a la producción. Petro destacó la importancia de fortalecer la infraestructura y las capacidades logísticas para conectar a los agricultores con mercados nacionales e internacionales. El objetivo es que los productos del campo colombiano puedan competir en calidad y sostenibilidad en los mercados globales. Para lograr esto, el gobierno planea implementar tecnologías modernas y prácticas agrícolas avanzadas. La tecnificación de la agricultura es una pieza clave en esta estrategia, con inversiones en sistemas de riego, maquinaria agrícola y procesos de transformación local. Estas medidas buscan aumentar la productividad y eficiencia, mejorando la competitividad de los productos agrícolas colombianos. La agroindustrialización también juega un papel crucial en esta transformación. El gobierno pretende fomentar la creación de industrias locales que añadan valor a los productos agrícolas antes de su venta. Este enfoque no solo aumenta los ingresos de los agricultores, sino que también crea empleos y promueve el desarrollo económico en las zonas rurales. El impacto esperado de estas políticas es significativo. El gobierno anticipa que la reducción de la dependencia de los cultivos ilícitos mejorará la calidad de vida de miles de familias campesinas. Al proporcionar alternativas económicas viables, se espera que estas comunidades encuentren un camino hacia la estabilidad económica y social. Además de los beneficios económicos, la estrategia de Petro tiene un fuerte componente social. La promoción de cultivos lícitos y la mejora de las condiciones de vida en el campo son vistas como medidas clave para alcanzar una paz duradera en regiones que han sufrido décadas de conflicto armado. La pacificación del campo es un objetivo central de esta iniciativa. La comunidad internacional ha reaccionado con interés ante esta nueva política. Diversas organizaciones globales y países donantes han expresado su disposición a apoyar a Colombia en este proceso de transformación. Ven en esta iniciativa una oportunidad para avanzar hacia la paz y el desarrollo sostenible en una región históricamente afectada por la violencia y la economía de la droga. Durante su discurso, Petro destacó la importancia del apoyo internacional en esta etapa crucial. Señaló que la colaboración con la comunidad internacional no solo es bienvenida, sino necesaria para el éxito de esta ambiciosa agenda. La ayuda externa, tanto en términos financieros como técnicos, será vital para la implementación efectiva de estas políticas. La estrategia de sustitución de cultivos también incluye un enfoque en la sostenibilidad ambiental. Petro subrayó la necesidad de proteger los recursos naturales mientras se promueve el desarrollo agrícola. Los nuevos cultivos deben ser compatibles con la preservación del medio ambiente, asegurando que las prácticas agrícolas no comprometan la biodiversidad ni la salud de los ecosistemas locales. La transición hacia una agricultura más sostenible también implica la adopción de prácticas agrícolas ecológicas. Petro mencionó que el gobierno apoyará a los agricultores en la implementación de técnicas como la agricultura orgánica, el uso responsable del agua y la conservación del suelo. Estas prácticas son esenciales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sector agrícola. Para los agricultores, esta transición no será fácil. Muchos han dependido de los cultivos ilícitos durante años
y enfrentan desafíos significativos al cambiar a cultivos legales. El gobierno es consciente de estos desafíos y ha prometido brindar apoyo técnico y financiero para facilitar la transición. Este apoyo incluirá capacitación en nuevas técnicas agrícolas y acceso a créditos blandos. Un aspecto importante de la estrategia es la mejora del acceso a los mercados. Petro señaló que no basta con producir cultivos legales. Es esencial que los agricultores puedan vender sus productos a precios justos. Para ello, el gobierno trabajará en la creación de redes de comercialización y en la mejora de la infraestructura de transporte para conectar mejor las zonas rurales con los centros de consumo. La mejora de la infraestructura es un componente esencial del plan. El gobierno planea invertir en carreteras, puentes y otras infraestructuras críticas que son necesarias para llevar los productos del campo a los mercados. Estas inversiones no solo beneficiarán a los agricultores, sino que también mejorarán la conectividad y el desarrollo económico en las zonas rurales. El acceso al crédito es otro tema clave en esta estrategia. Petro anunció que el gobierno facilitará el acceso a financiamiento para los pequeños agricultores, quienes a menudo enfrentan barreras para obtener préstamos. Se espera que este apoyo financiero permita a los agricultores invertir en nuevas tecnologías y expandir sus operaciones, aumentando su competitividad. La educación y la capacitación también son pilares fundamentales de la estrategia. El gobierno se compromete a ofrecer programas de capacitación para los agricultores, enfocándose en técnicas agrícolas modernas y en la gestión empresarial. Esta educación será crucial para que los agricultores puedan aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que se les presentan. En términos de implementación, Petro enfatizó la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno. Las autoridades nacionales, regionales y locales deberán trabajar juntas para asegurar que la estrategia se implemente de manera efectiva. La coordinación será clave para superar los desafíos logísticos y garantizar que los beneficios lleguen a todas las comunidades rurales. Otro aspecto destacado del plan es la inclusión social. Petro subrayó que la estrategia debe ser inclusiva, asegurando que todos los grupos sociales, incluidos los más vulnerables, se beneficien de las políticas. Esto incluye un enfoque especial en las mujeres y los jóvenes rurales, quienes a menudo enfrentan barreras adicionales para acceder a recursos y oportunidades. La equidad de género es un componente crucial de la estrategia. El gobierno se compromete a promover la participación de las mujeres en la agricultura y a garantizar que tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades que los hombres. Petro destacó que la inclusión de las mujeres es esencial para el éxito de la transformación del campo colombiano.